Hola Julita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, hace 15 minutos como máximo estaba hablando con el representante del sindicato de estos buses rurales que van hacia, como tú bien lo decías, Peñaflor, Talagante, incluso también a Melipilla, y nos comentaban que el paro, esta movilización que ellos habían informado desde el viernes de la semana pasada, que iban a trabajar solamente 7 horas y fracción, lo legal, según nos comentaban ellos, se iba a suspender en un inicio. Eso es lo que sabía durante todo el día, pero tuvieron una reunión durante esta jornada con el Seremi de Transporte y también con el Seremi del Trabajo y decidieron suspender esta movilización que iba a dejar a muchas personas afectadas, que iban a dejar a muchas personas que tenían que adelantar su vida hacia sus casas, hacia todo el sector poniente de la región metropolitana, hacia el sector de la costa, porque los buses se iban a trasladar solamente hasta esa cierta horario, aproximadamente hacia las 4:30 de la tarde. Nosotros estamos en el ingreso del terminal San Borja, donde hemos conversado con personas, donde hemos visto a lo mejor el flujo de estos buses que hacen el ingreso al terminal. Este terminal tiene un ingreso casi en el segundo piso y bajan por una rampa para luego dirigirse hacia sus destinos. Pero, claro, casi 20 minutos antes de salir al móvil nos comentaban esta información de que esta movilización se bajaba, de que los buses van a tener su recorrido habitual. Esa es una información, por favor, la gente que nos está escuchando, que la logre también compartir, porque muchas personas, muchas familias se tuvieron que organizar el día de hoy para irse más temprano hacia sus casas debido a que no se iban a encontrar con locomoción para volver a sus respectivas viviendas. Yo me encuentro acá con Fresia, ella es vecina de la comuna de Peñaflor, quien nos comentaba lo mismo, que ella salió más temprano desde su lugar de los trámites que estaba realizando para de esta manera poder llegar a su casa porque sabía de esta movilización. Primero, ¿qué le parece finalmente a la señora Fresia de esta movilización que se realizó por parte de los microbuseros, sindicatos de buses, pero finalmente no se llevó a cabo? Mira, casi siempre hacen esto, el sindicato, pero si es por una buena causa, que les salga todo bien, ¿ya? Porque siempre han habido problemas de locomoción. Como el sector que yo vivo, es muy mala la locomoción, ¿ya? El sector de la raíz. Entonces, hoy día ya estaban pasando cada una hora, ¿ya? ¿Le costó mucho tomar En la mañana sí, costó bastante. La la Liebre se vino llena. Al llegar a Bilbao ya veníamos completos. Bueno, nosotros también fuimos al terminal arriba, no nos dejan ingresar el equipo de prensa, pero también logramos captar un par de imágenes y ya había fila, mucha gente también haciendo fila para ingresar a los buses. Muchas de ellas también se adelantaron. ¿Esto es normal que se realicen este tipo de largas filas o fue también porque la gente se asustó y quiso irse más temprano? Mira, si hoy día hay más gente, por lo que está pasando en este momento, pero todos los días se forman las filas. Es complicada la movilización. Muy complicada. Y este paro finalmente que no se realizó, ¿va a poder usted irse hacia su casa a la hora habitual o finalmente no va a estar tan apurada a perderse su micro? Sí, yo creo, pero como la cantidad de gente que hay, entonces igual hay que hacer la fila para tocar asiento, porque si no, y no es ningún agrado irse de pie. No, por supuesto. Sí. Muchachos, no sé si quieren hacer algún tipo de consulta ya en el estudio. No, agradecerle, mandarle un beso gigante. Por lo menos ya sabemos que la locomoción va a funcionar en estos momentos y estamos acá precisamente con el alcalde de Peñaflor, Nivaldo Mesa, porque este paro que se había anunciado, alcalde, afectaba a 7 comunas de la región metropolitana. Afectaba a Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, Mayarauco, Caleratango, Puente Alto y San Bernardo, que muchas personas, tanto de su comuna como de las otras que nombré, trabajan en Santiago. Entonces era fundamental este transporte y estaban medio en ascuas respecto a qué iba a pasar a partir de las 4:30, que era el horario en donde comenzaba este paro de los sindicatos de conductores. ¿Cuál fue la solución a la que llegaron? ¿Usted está al tanto de la solución? ¿Es definitiva o es un parche? Sí, por supuesto. Mira, yo escuchaba muy atento a la vecina de Peñaflor, a Fresia, que vive ahí en La Raíz. Nos decía, llega a Bilbao, que es poquito, 500 metros, medio kilómetro, y ya la locomoción llega llena hasta ese sector. Hoy día la solución del término del paro, la suspensión de este paro, es una solución parche.
¿Y por qué es una solución parche, Julio? Junto con agradecer, Eduardo, la invitación. Encantado. Creo que aquí hay un tema que es de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Nosotros tenemos 18 comunas de la región metropolitana que son comunas rurales, a las cuales el transporte público no está regulado. No. O sea, hoy día, ¿qué es lo que pasa? Mira, lo decía la vecina. O sea, yo espero largas horas en una fila para poder subirme a una locomoción colectiva para poder retornar a mi casa. Decía, yo me subo en la micro y en Bilbao, o sea, a poco andar ya la micro va llena. Sí. Tenemos tremendo problema. Hoy día el problema que se planteaba Eduardo y Julia era respecto a los trabajadores. Los trabajadores nos dicen, mire, yo me voy a movilizar porque yo necesito trabajar 7,5 horas. La pregunta que nos hacemos todas y todos es, ¿esas 7,5 horas es hoy día que aparece en la legislación? Este tema viene hace mucho tiempo. Por lo tanto, resulta al menos curioso que hoy día se ponga en discusión una materia que desde el punto de vista legislativo está hace mucho tiempo. Sí. ¿Qué nos pasa, Eduardo? Perdón, mira, ¿qué nos pasa, Eduardo? Mira, desde el punto de vista de los trabajadores, y yo hago causa común con los trabajadores, fíjate que hoy día ese servicio de transporte público a nuestras comunas rurales, todavía tú tienes al conductor que tiene que, junto con conducir, tiene que cortar el boleto. Claro. Y su sueldo está asociado a la cantidad de boletos que corten. Por A lo la tanto, antigua, a la antigua. Como era con la micro amarilla, claro. Todavía nosotros nos pasa en nuestras comunas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El chofer circula a altas velocidades, sube a la micro la mayor cantidad de pasajeros posible para poder tener un sueldo relativamente digno, se expone manteniendo efectivo a asalto, y por otra parte, fíjate que hay choferes que conducen hasta 4 o 5 horas. Yo he estado reunido con los sindicatos. 4 o 5 horas en una locomoción, no tienen una garita en algunos sectores. No tienen baño, nada. No tienen baño, no tienen un lugar donde tomarse un café. La verdad es que las condiciones son pésimas. Ahí, alcalde, me gustaría hacer hincapié. La Julia recién decía, hoy día, claro, el paro se bajó y va a funcionar normal. Ese funcionar normal no es como la gran mayoría de la población de la región metropolitana que sale a la calle, tiene el metro, tiene el Transantiago. En estas comunas rurales, así como en regiones, el sistema ha sido muy postergado y el sistema no tiene los mismos estándares que en la capital. Entonces, este sistema tiene menos subvención, tiene menos aporte y por ende tienen todas estas condiciones que finalmente repercuten en los usuarios, en los conductores, sí, en los trabajadores, es verdad, pero también en los usuarios. Lo que dice la señora Fresia, uno lo escucha en muchas historias. Y pasa no solamente en la provincia de la cual es parte Peñaflor, sino que en la provincia de Chacabuco, hacia el norte, también la zona de Colina, Chicureo, Lampa, Batuco, toda esa zona está súper postergada en términos de transporte. Una micro a la hora. Pues. ¿Y por qué esos ciudadanos valen menos? ¿Por qué esos ciudadanos son ciudadanos de segunda categoría? ¿No son ciudadanos como el ciudadano de Providencia, de Ñuñoa, o de Santiago, o de San Miguel? No, pues. Hay que nivelar para arriba el sistema, porque si no, hoy día se suspendió el paro. Pero las filas eternas para transportar gente que trabaja además en Santiago, es decir, gente que todos los días se pega un viaje de 1 hora y media, 2 horas fácil. Bueno, ya lo decía Julia cuando hacía la introducción a la nota, que mucha gente desde nuestras comunas tiene que viajar al centro de la capital, a estudiar, a un centro de salud, a poder trabajar. Entonces, dependemos de un servicio de transporte público que lamentablemente hoy día es de mala calidad. Tú señalabas, y yo destacaba algunas de las condiciones de los trabajadores, por eso yo decía, yo me hago parte, sí, claro, de las demandas de los trabajadores, pero por otra parte, efectivamente, aquello repercuta considerablemente en los usuarios. O sea, los usuarios hoy día tienen que esperar largas horas en el terminal. Fíjate lo que pasa con uno, comúnmente termináis ahí como ya cansado, choreado, tú querís llegar a tu casa y tienes que hacer una fila eterna porque no hay micro. ¿Por qué? Porque los empresarios hacen que en el fondo esa micro vaya completa, vaya lo más llena posible, con la mayor cantidad de usuarios para poder rentabilizar. Hemos visto accidentes a partir de la cantidad de gente que va también en estas micros. Entonces, la verdad es que me llama la atención que hayan depuesto el paro tan rápido. Yo no sé si se cumplieron las condiciones que estaban pidiendo los sindicatos de choferes. ¿Usted está al tanto de eso? Mira, hay fundamentalmente dos elementos que fueron parte de la conversación que hoy día había a eso el mediodía, entre las 2 y las 3 de la tarde, se reunió la autoridad del ministerio con los trabajadores que estaban haciendo o planteando esta movilización en razón de la demanda del cumplimiento de las 7,5 horas.
Una de ellas es que el Ministerio se ha comprometido a revisar el subsidio que otorga el Estado a estas empresas producto del pasaje del adulto mayor, que hoy día tiene un valor, reciben un subsidio, pero el Ministerio ha dicho, mire, vamos a mejorar y vamos a aumentar ese subsidio. Y además hay otro subsidio que también recibe este transporte público, que es el subsidio a los estudiantes, que es lo que ha dicho el Ministerio, nosotros vamos a revisar el subsidio a los estudiantes, pero a una condición. ¿Cuál es esa condición? Que las empresas estén dispuestas a ingresar al perímetro de exclusión. ¿Qué es lo que es el perímetro de exclusión en definitiva? Es que sean regulados. Porque yo decía, no, hoy día no son regulados, entonces tú tienes problemas de frecuencia, tienes problemas de calidad, tienes problemas del valor del pasaje. O sea, para todos nosotros, de verdad es una incertidumbre saber cuánto cuesta el valor del pasaje, porque ninguno de nosotros sabe cómo los empresarios calculan el valor para poder llegar a definir ese pasaje. Entonces, ingresar al perímetro de exclusión va a significar que estas empresas se regulen. Para entenderlo bien, si la empresa dice que hoy día el pasaje vale 1.000 pesos, ustedes no tienen nada más que hacer que pagar los 1.000 pesos. Exacto, Julia, no tenemos nada que hacer. Hoy día todo el pasaje cuesta entre 1.200, 1.300 pesos, cuesta hoy día el pasaje. En el caso de Peñaflor, la empresa de transporte recorre 25 kilómetros entre Estación Central y Peñaflor. Claro. Así que si uno saca la proporción, honestamente considera que proporcionalmente es bastante caro el pasaje. Pero eso no está transparentado. Entonces, todos estos elementos tienen esta dificultad. Al ingresar al perímetro de exclusión, las empresas tienen que ser reguladas. ¿Y las empresas están dispuestas a ingresar a ese periodo de exclusión? Ese es el gran problema, Julia, porque ¿sabes por qué? Porque esto no es de ahora. Esto viene hace mucho tiempo y hace varios años atrás a las empresas se les invitó a participar en el perímetro de exclusión y hubo dos servicios que se atrevieron, de Buin y de Paine. O sea, de las 18 comunas de la región metropolitana hay servicios de transporte público en las comunas de Buin y de Paine que sí estuvieron dispuestas a ingresar al sistema de regulación a través de este perímetro de exclusión y ellos están hoy día regulados. Todas las restantes empresas que prestan servicios en las demás comunas no están reguladas. Entonces, ocurre todos estos elementos. Y tú lo decías, fíjate que la otra vez incluso, ustedes cubrieron esa nota, un vehículo que literalmente se dio vuelta, se volcó. Por la cantidad de gente. ¿Por qué? Por la cantidad de gente, por la velocidad. ¿Por qué? Porque ese chofer pelea al pasajero. Claro. ¿No? Claro, entonces, el problema del sistema antiguo, cuando tú asocias el ingreso al corte de boleto, generas un montón de efectos colaterales secundarios que son súper dañinos. Las carreras, las famosas colleras, cuando se iban collereando, generaban más accidentes. Y hoy día habría que preguntarse si esas empresas están dispuestas a entrar al sistema para regularizarse al igual que el resto, o van a seguir en esta lucha constante. Pero el problema es que si siguen en este sistema a la antigua, entre comillas, ¿tienen derecho a exigir más subsidios? Bueno, eso es lo que ellos han planteado mucho tiempo. ¿Por qué no han ingresado, Eduardo, las empresas como Bupesa, como la flota Talagante, que son inmensas? ¿Por qué no han ingresado? Porque ellos demandan un mayor subsidio. En definitiva, esperan que el Estado les pague un mayor valor para poder condicionar su ingreso. Claro, puede ser porque también al estar regulado significa que va a regular los años de antigüedad de la máquina, la frecuencia, el recorrido. Fíjate que en comunas como las nuestras hay lugares en donde no llega el transporte público. ¿Por qué? Porque no es rentable. Porque el pasajero es tan poco que en el fondo para la empresa no le es rentable. En cambio, si tú tienes un sistema regulado, obligas a que el transporte público pase por esos sectores porque el Estado no evalúa una condición económica, sino social. ¿Sabes lo que nos dice la gente? Nos está escribiendo desde Talagante, desde su comuna de Peñaflor. Nos dice, aquí hace falta el Transantiago. Mire, súper criticado, es un sistema que no, es un sistema que, ojo, no se financia. O sea, el Estado tiene que poner una cantidad de plata gigantesca, hay que generar un fondo espejo también para las regiones, tiene un montón de costos, pero tú sabes que la micro va a pasar. Así es. Allá la gente no sabe si la micro va a pasar y los valores, uno dice, estoy pagando realmente lo que cuesta el servicio. ¿Por qué hoy día no existe el Transantiago allá? ¿Podríamos explicarlo con Peri Manzano? Bueno, justamente cuando hemos hablado del perímetro de exclusión, para explicarlo de manera muy sencilla, justamente lo que significa es que estas empresas de transporte ingresen a este sistema de regulación. Porque hoy día el perímetro de exclusión es una suerte de área en donde está regulado el transporte público. En este sector está regulado. Desde aquí hacia afuera no está regulado. Claro. ¿Qué decimos nosotros? Hay que ampliar el perímetro de exclusión. Es decir, hay que ampliar el perímetro de regulación del transporte público. Esa es la gran demanda. El Ministerio de Transporte no puede forzar, ampliar, decir, ok, ¿saben qué más? Vamos a ampliar el rango de exclusión. Vamos a hacer que las provincias de Chacabuco por el norte, las provincias del sur, San Bernardo, también sean parte de. ¿Pueden de manera unilateral incorporar a estas empresas? Mira, el ministerio, el gobierno, tiene todas las herramientas como para poder obligar
que el transporte público, porque este es un servicio público. Sí, claro. O sea, tú en todas partes regulas la empresa, ¿cierto? Le dice, usted tiene que pagar una patente, tiene que tener un horario de funcionamiento, tiene que cumplir estos estándares de calidad. Por lo tanto, en este caso el gobierno posee todas las herramientas para obligar a que esta empresa, o sea, bueno, y uno podría asimilarlo a otra situación. ¿Qué pasó cuando se implementó el Transantiago en las demás comunas? Le preguntaron a los empresarios, hubo todo un proceso de negociación, de conversación, pero finalmente, después de mucho trabajar, se impuso. Basta con recordar cómo era el sistema de transporte público acá en la provincia de Santiago. Te hacían un paro ahí en Plaza Italia o en Plaza Baqueano. Igual después cuando empezó el Transantiago había muchos que echaban de menos la micro amarilla. Porque la competencia que se generaba por el boleto hacía que fueran más rápido o fueran más lejos. Además que el Transantiago se implementó de una manera desastrosa. Pudo haber sido gradual, progresivo, haber buscado otro mecanismo. Ahora, alcalde, la pregunta que se hace mucho entonces, por lo que usted nos describe, finalmente que no se haya realizado este paro, pan para hoy, hambre para mañana, porque las soluciones reales de lo que exigen los vecinos de estas comunas van mucho más allá, lo mismo que lo que exigen el sindicato de choferes. Así es, pues, Julia. Todos estos elementos que hemos conversado, las condiciones laborales, la cantidad de horas que hoy día un conductor tiene que pasar sobre una micro, el que no cuenten ni siquiera con un lugar donde hacer sus necesidades básicas, donde poder tomarse un café o ir a un servicio higiénico. La falta de frecuencia, la calidad de las máquinas, la cantidad de pasajeros, los lugares que se cubre el servicio, el sistema de pagos. Y aquí nosotros debemos tener un sistema integrado a través de tarjeta para evitar que el conductor tenga que, además de conducir, cuidar la plata, preocupado de cuidar la plata y cobrarle al pasajero. O sea, todos estos elementos obviamente que se resuelven a través de la incorporación del transporte público al sistema de Transantiago, nosotros conocemos habitualmente, que en definitiva es la ampliación del perímetro de exclusión. Eso es lo que debe pasar y esa es la resolución final. Fíjate, Julia, que este tema nosotros lo hemos conversado, no ahora, lo hemos conversado con diversas autoridades. Yo he estado reunido con ministros anteriores, ¿con cuántos ministros? Yo llevo 5 años como alcalde y durante todo mi periodo, en cada ministro que ha llegado hemos conversado con él esta situación y también lo hemos conversado con la Seremi. Pero siempre nos hemos visto con la dificultad que los empresarios de nuestra zona no están dispuestos a ingresar en la medida en que no aumente el subsidio que el Estado les paga por ingresar a este sistema de regulación.